días. Tal como habíamos previsto, luego de la primera vuelta electoral en el año 2015, en la que se nos endilgaba el mote de campaña del miedo, cuando decíamos que el impacto que iba a llevar, o que iba a generar en todo caso, las políticas que iba a llevar adelante el macrismo, en caso de que llegara a ganar el balotaje o la segunda vuelta, iban a ser netamente de carácter contractivo para la economía, para el consumo, para el nivel de actividad económica, y que iba también a generar un proceso de disparada inflacionaria, por cuanto el que hoy es ministro de Economía, Prat Gai, que también ya en esa época, luego de la primera vuelta, se lo mencionaba como potencial ministro de Economía, había hecho algo que no debe hacer absolutamente ningún candidato a ministro de Economía de ningún país del mundo, que fue que se iba a modificar la paridad cambiaria, que en ese momento respecto al dólar era de 9,70 pesos por dólar, a 15 aproximadamente. Recordemos que en el día de ayer el dólar cerró a 14,80, ergo se estaría acercando al objetivo, digamos, del tipo de cambio que había planteado. Estas advertencias y también la forma en que se miden variables de la edición estadística, como el índice de precios al consumidor o la canasta básica alimentaria, la canasta básica total, que surgen de un insumo mucho más importante, que es la canasta de costo mínimo adulto equivalente, ha llevado al macrismo local, a nivel provincial, a reaccionar frente a esta afirmación de que los precios han subido y de intentar imputar a la anterior gestión la responsabilidad de la elevada inflación, y que es el principal problema de la economía, como en el día de la fecha ha salido a reconocerlo el economista Melconian, y no pueden resolver este problema. En esta oportunidad, un pseudo instituto de políticas públicas que pertenece al macrismo, en boca de su representante, del cual desconocemos cuáles son las credenciales técnicas o profesionales que tiene. No sabemos si es abogado, si es economista, si es contador, si es ingeniero, si es médico, si es agrimensor, etc., porque jamás dice cuál es su profesión, por lo tanto no podemos hacer referencia a él como profesional. Sale a sostener que las cifras que nosotros damos de alguna manera intentan generar un escenario donde la responsabilidad del proceso inflacionario es de la gestión actual. Indudablemente no hay una contextualización histórica de este proceso, lo que muestra también las declaraciones de esta persona, que concretamente en el medio Diario Expreso tiene, por ejemplo, entre otras cosas, que la división de estadística, debemos aclararle a este personaje que estadística no es una división, sino que es una dirección, que nosotros hemos permanentemente, a pesar de lo que sostiene este personaje, hemos dicho que el aumento de los precios siempre han sido superados por las paritarias, vale decir, el poder de compra del salario no se ha deteriorado, y esto lo vamos a demostrar a continuación. Por lo tanto, es importante que cuando se hacen aseveraciones se muestre la metodología, la validación científica de esta metodología, y al finalizar también vamos a mostrar nuestra página web para que cualquier ciudadano, y no solamente los macristas, puedan acceder a la metodología de cálculo que se utiliza para poder obtener la canasta de costo mínimo adulto equivalente y la canasta básica alimentaria, y también la canasta básica total, que definen los umbrales de indigencia y de pobreza respectivamente. Vamos a ver la primera placa. Esta primera placa muestra el escenario del año 2015. Recordemos todos que las consultoras de la City porteña habían dicho que en el año 2015 la inflación iba a seguir el curso creciente que había adquirido en el año 2014, que según sus estimaciones había cerrado en el 40%, y preanunciaban una inflación del 60% para el año 2015. A través de políticas públicas llevadas a cabo por el gobierno nacional y por los gobiernos provinciales, esta tasa de inflación pudo desacelerarse, y el rango que hasta las propias consultoras de la City porteña manejaban para establecer cuál iba a ser el valor del índice de precios al consumidor, que es un indicador proxy del índice de inflación, estaban en torno al 20 y al 25%. Por su parte, la canasta básica alimentaria, la expectativa que nosotros veíamos para el año 2015 era del 33%. Ahora, ¿qué terminó ocurriendo? Lo que terminó ocurriendo, vamos a ver en la placa número 2, que
En realidad, la variación efectiva, o sea, la diferencia entre expectativa y efectiva es que la efectiva es la registrada y la expectativa es la estimada a partir de las medidas de política económica que lleva adelante el gobierno nacional, fueron estas. La variación del IPC de Formosa fue del 33% y la variación de la canasta básica alimentaria efectiva, es decir, registrada, fue del 50%. Ahora, ¿a qué medidas políticas debemos imputar? Porque recordemos que hasta el mes de octubre, insisto, desde el periodo de enero a octubre, todas las consultoras, no solamente el gobierno nacional, decían que el rango de variación de precios iba a ser del 20 al 25%. ¿Qué fue lo que modificó este diferencial que podemos apreciar en estas dos placas entre lo que era la expectativa de crecimiento de los precios de la canasta básica alimentaria, que recordemos que está compuesta, entre otras cosas, por pan, carne, o sea, elementos que son fundamentales y a los cuales destinan casi el 80 o el 90% de sus ingresos, el primer y el segundo decil de los hogares en materia de ingresos totales, han modificado? La tercera placa nos permite apreciar precisamente cuáles han sido estas medidas. Recordemos, las expectativas en la economía juegan un rol central. Lo que se dice que el gobierno va a hacer sirve de medida para que los distintos agentes económicos tomen medidas precautorias. En este caso, el sector que tiene una mayor capacidad de tomar decisiones en el menor tiempo posible es el sector empresario, por cuanto modifica su precio o el precio de los bienes y servicios que vende o que ofrece o que produce, directamente remarcando o modificando los precios. Recordemos que el trabajador necesariamente debe recurrir a una instancia previa, que es de la paritaria, y después recién viene el aumento. Entonces, declaraciones del macrismo modifican las expectativas de desaceleración de los precios, porque decía que se iba a modificar el tipo de cambio. Estamos hablando de un tipo de cambio de 15, de 9,7 a 15, ya tenemos de entrada en prácticamente 2 meses un 50% de aumento en el valor del dólar, que necesariamente se va a traducir a los precios. Esto es lo que se llama pasaje o pass-through del tipo de cambio a los precios. Primero a los precios mayoristas y luego, lógicamente, a los precios minoristas. La eliminación del ROE y de la restricción al giro de utilidades de empresas extranjeras, el fin del observatorio de precios para las economías regionales, la eliminación de barreras a la libre entrada de fondos externos de corto plazo con el encaje del 30%, o sea que hoy tienen los capitales golondrinas la posibilidad de ingresar y de salir del mercado financiero de nuestro país sin ningún tipo de restricción, la aceleración del acuerdo con los fondos buitres para acceder con celeridad al endeudamiento externo, el apagón estadístico que ha llevado a cabo el INDEC para no registrar estos aumentos de precios, la liberación, amén de ello, las consultoras que hoy incluso apoyaron al gobierno en periodos anteriores, hoy están mostrando una realidad distinta, similar a la que estamos mostrando nosotros, casualmente. Liberación de la tasa de interés y aumento de la tasa de la LEVAC para intentar evitar lo inevitable. ¿Qué es lo inevitable? El aumento del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque las correcciones van a seguir siendo al alza, lamentablemente. Aumento de las tarifas de los servicios públicos, luz, agua, gas, transporte, vía reducción de los subsidios, eliminación de los impuestos a los autos de alta gama. Y aquí está uno de los nudos gordianos de por qué se produjo el aumento de casi el 50% de los productos panificados en tan poco tiempo. La eliminación de las retenciones a todos los cereales y a las oleaginosas, salvo la soja, a la que se eliminó el 5%, y la eliminación de las retenciones a la industria. Indudablemente, este cóctel de medidas de política económica terminó primero con un anuncio cambiando las expectativas, y hoy las expectativas siguen siendo lamentablemente las mismas, vale decir, las que van a potenciar aún más el aumento de los precios, o lo que es lo mismo decir como contrapartida, deterioro del poder de compra del salario, sumado a los despidos que en el sector público ya llegan a aproximadamente 60.000, y según la Central de Trabajadores Argentinos, 40.000 ya son del sector privado, o sea que estaríamos hablando de 100.000 desocupados, sumado a la pérdida del poder de compra y a un marco de negociación salarial que el Estado quiere imponer sea en un rango del 20 al 25%, con la promesa de trocar esa concesión del sector, del sector sindical o del sector de los trabajadores por una eliminación del IVA a los artículos de primera necesidad de la canasta básica alimentaria. Sabemos que eso va a ser rápidamente absorbido por los formadores de precios, como lo fue justamente por los exportadores respecto a las y que no se tradujeron en mejora de los precios o de beneficios para los productores.
Recordemos que solamente el 6% de los trabajadores formales pagan el mínimo no imponible, es decir que el 94% restante de los trabajadores en total, sean formales o informales, van a quedar totalmente fuera de esta cobertura, etc. Ahora vamos a ver la siguiente placa. En la siguiente placa se puede apreciar con absoluta claridad cómo el gobierno anterior, tanto nacional como provincial, ha reconocido el efecto que genera la inflación en los bolsillos, pero ha tomado las medidas de políticas públicas tendientes a evitar justamente lo que hoy el gobierno nacional no está haciendo, que es la protección del salario como motor principal del crecimiento económico, porque el consumo privado y el consumo público, es decir, el consumo interno, representan prácticamente el 75% del Producto Bruto Interno. Si le sumamos el consumo externo o las exportaciones, representan alrededor del 90%. La diferencia es inversión. Entonces, el salario privado en la provincia de Formosa, en enero de 2003 era de 603, septiembre de 2015, última información disponible del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 11.388. El salario del sector privado a nivel país en el mes de enero, 980 pesos, en septiembre del 2015, 14.903. El índice Bevacua, IPC Bevacua, recordemos que Bevacua es la actual directora técnica del INDEC. En enero del 2003 el índice era de 140,5 y en septiembre del 2015 de 1.340,8. La siguiente placa nos permite apreciar cómo han crecido estas variables. Y vemos, por ejemplo, que mientras que el salario privado en la provincia de Formosa ha crecido 1.789%, el salario privado a nivel nacional ha crecido 1.421%, y la variación de precios, o sea, la tasa de inflación, porque la variación es la tasa de inflación, el IPC como proxy de inflación, digamos, ha sido del 854%. Ahora, ¿por qué hablamos del sector privado? Porque tomando un informe del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, del total del empleo de la República Argentina, el 80,8% es generado por el sector privado y el 17,8% por el sector público. Según este informe, en la provincia de Formosa, el 28,4% del empleo a nivel provincial es generado por el sector estatal y el 71,2% es generado por el sector público. Repito, informe del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la Universidad de Ciencias Empresariales. Esto está disponible en esta universidad. Y por último, queremos mostrar, para que no haya ninguna duda, no solamente respecto al personaje que contestó que salió a intentar, digamos, refutar nuestras declaraciones en este medio, confundiendo dirección con división, entre otras cosas, y sosteniendo, entre otras cosas, que los productos de la canasta básica alimentaria son los que menos han aumentado. Había que ir a preguntarle a cualquier vecino cómo está el precio de la carne, etcétera, el precio del pan. Esta es nuestra página web y en esta página van a encontrar absolutamente todo detallado en materia de metodología para calcular el IPC. Van a encontrar la serie estadística del año 1990. También tenemos la información relativa a cómo se calcula el costo, la canasta de costo mínimo adulto equivalente. Pueden llamarnos por teléfono o concurrir a nuestra dirección, que es José Morir Iburu 208, en la cual le atenderemos gustosamente. Y a todos aquellos ciudadanos o incluso opositores que quieran conocer cómo se calcula un índice de precios en general, o cuál es la lista de 44 artículos que se utiliza en cualquier dirección de estadística del país, porque recordemos que no solamente nuestra dirección de estadísticas es la que calcula, también las demás direcciones de estadísticas calculan esto y van a tener que calcular también el IPC, porque el apagón estadístico del INDEC Todesca ha generado este problema. No tendremos ningún inconveniente en responder las dudas. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.